Hola perrillos, hace unos días que no leemos, pero ahora nos toca eh, otra historia de la del libro, de la historia de tu vida. Como son varias historias diferentes, entonces anteriormente ya había leído la de Comprende y esta es la de La Torre de Babilonia. Faltan otras tantas, no las he acabado de leer todas, pero llevo como más de la mitad. Eh, También está algo, bueno, no está larga. Eh, el autor, pues ya hablamos poquito de él, no es como tal un dedicado novelista o algo así, también creo que es informático o algo así, me acuerdo. Eh, pero pues este es su libro más notable, más reconocido. Los otros también son manuales y cosas así de tecnología. Entonces, hoy toca La Torre de Babilonia. Vamos a leerla. A ver. Dice: si la torre estuviera tumbada sobre la llanura de Sinar, se tardaría 2 días en caminar desde un extremo al otro. Pero como la torre se alza en vertical, se tarda 1 mes y medio en subir de su base a su cima. Si quien sube no lleva carga alguna, pero pocos hombres suben a la torre con las manos vacías. El paso de la mayoría se reduce por la carreta de ladrillos de la que tiran. Transcurren 4 meses entre el día en que se carga un ladrillo en una carreta y el día en que se toma de ella para que formen parte de la torre. Ilalum había pasado toda la vida en Elam y sabía de Babilonia solo porque era comprador de cobre elamita. Los lingotes de cobre se transportaban en barcos que viajaban Carún abajo, hasta el mar inferior, rumbo al Éufrates. Ilalum y los demás mineros viajaron por tierra, siguiendo una caravana de mercaderes compuesta por onagros de carga. Anduvieron por un sendero polvoriento que descendía de la meseta y atravesaba las llanuras para llegar a los verdes campos cruzados por canales y diques. Ninguno de ellos había visto la torre antes. Se hizo visible cuando aún estaban a muchas leguas de distancia, una línea fina como una hebra de lino, oscilando en el aire caliente, elevándose de la costra de barro que era la propia Babilonia. Cuando se acercaron, la costra se convirtió en las poderosas murallas de la ciudad, pero ellos solo tenían ojos para la torre. Cuando por fin bajaron la vista al nivel de la llanura fluvial, vieron las marcas que la torre había hecho en el exterior de la ciudad. El propio Éufrates corría ahora por el fondo de un lecho ancho y hundido, excavando para obtener arcilla con la que moldear ladrillos. Al sur de la ciudad podía verse una hilera tras otra de hornos ya apagados. Al aproximarse a las puertas de la ciudad, la torre parecía más enorme que nada que Ilalum hubiera imaginado jamás. Una simple columna que debía ser tan ancha como un templo entero, y que sin embargo se alzaba tan alta que se reducía hasta hacerse invisible. Todos caminaban con la cabeza echada hacia atrás, entornando los ojos contra el sol. Nani, el amigo de Ilalum, le dio un codazo pasmado. ¿Tenemos que subir esa cosa? ¿Hasta arriba? Subir para cavar. Parece antinatural. Los mineros llegaron a la puerta central de la muralla occidental por donde salía otra caravana, mientras se agrupaban en la estrecha franja de sombra que proporcionaba la muralla. Beli, su capataz, se dirigió a gritos a los guardianes de las torres de la puerta. Somos los mineros convocados desde la tierra de Elam. Los guardianes estuvieron encantados. Uno respondió: ¿sois aquellos que van a cavar para atravesar la bóveda del cielo? Lo somos. La ciudad entera estaba de fiesta. El festival había comenzado hacía 8 días,
cuando los últimos ladrillos fueron enviados a la torre y durarían 2 más. Cada día y cada noche la ciudad se regocijaba, bailaba, festejaba. Junto con los fabricantes de ladrillos estaban los tiradores de las carretas, hombres en cuyas piernas resaltaban los músculos desarrollados por las subidas a la torre. Cada mañana una cuadrilla comenzaba su ascenso. Subía durante 4 días, transfería su carga a la siguiente cuadrilla de tiradores y el 5.º día volvían a la ciudad con las carretas vacías. Una cadena de cuadrillas conducía hasta lo alto de la torre, pero solo las que estaban más abajo se unieron al festejo de la ciudad. Para aquellos que vivían en la torre, se habían enviado con antelación suficiente vino y carne para que el banquete se extendiera por todo el pilar. Por la noche, Ilalum y los demás mineros elamitas se sentaron en taburetes de adobe ante una larga mesa cargada de comida. Una mesa entre muchas otras dispuestas en la plaza de la ciudad. Los mineros hablaban con los tiradores haciendo preguntas sobre la torre. Alguien me dijo que los albañiles que trabajan en lo alto de la torre sollozan y se arrancan los cabellos cuando se cae un ladrillo, porque tardarán 4 meses en sustituirlo, pero a nadie le importa cuando un hombre cae y muere, dijo Nani. ¿Es eso cierto? Lugatum, uno de los tiradores más charlatanes, negó con la cabeza. Oh, no, eso no es más que un cuento. Hay una caravana continua de ladrillos que sube por la torre. Miles de ladrillos llegan a la cima cada día. La pérdida de un solo ladrillo no es importante para los albañiles. Se inclinó hacia ellos. Sin embargo, hay algo que valoran más que una vida humana. Una paleta. ¿Por qué una paleta? Si a un albañil se le cae la paleta, no puede trabajar hasta que le suban una nueva. Durante meses no puede ganarse la comida que consume, así que se ve obligado a endeudarse. La pérdida de una paleta es causa de grandes llantos. Pero si un hombre se cae y su paleta queda atrás, los demás se sienten secretamente aliviados. El siguiente al que se le caiga la paleta puede tomar la sobrante y continuar trabajando sin tener que endeudarse. Ilalum se quedó consternado y durante un instante de pánico intentó contar cuántos picos habían traído los mineros. Entonces cayó en la cuenta. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué no van a subir paletas de sobra? Su peso no añadiría casi nada al de todos los ladrillos que hay que subir, y ciertamente la pérdida de un hombre significa un retraso considerable, a menos que haya otro hombre en la cima que sea un hábil albañil. Sin ese hombre, deben esperar a que otro suba desde abajo. Todos los trabajadores rugieron de risa. A este no le podemos engañar, dijo Lugatum muy divertido. Se volvió hacia Ilalum. ¿Empezaréis a subir cuando haya terminado el festival? Ilalum bebió de su cuenco de cerveza. Sí, he oído que con nosotros irán unos miembros de un país occidental, pero no los he visto. ¿Los conoces? Sí, vienen de un país llamado Egipto, pero no excavan mineral como nosotros. Ellos extraen piedra. Nosotros también excavamos piedra en Elam, dijo Nani, con la boca llena de carne de cerdo. No como ellos. Ellos cortan granito. ¿Granito? En Elam se extraía caliza y alabastro, pero granito no. ¿Estás seguro? Los mercaderes que han viajado a Egipto dicen que tienen zigurats y templos de piedra construidos con grandes bloques de caliza y granito, y tallan estatuas gigantes de granito. Pero el granito es muy difícil de trabajar. Lugatum se encogió de hombros. Para ellos no. Los arquitectos reales piensan que vendrá bien contar con canteros como esos cuando alcancéis la bóveda del cielo. Ilalum asistió. Eso podría ser verdad. ¿Quién sabía con certeza lo que necesitarían? ¿Los has visto? No, aún no han llegado, aunque se los espera dentro de unos días, pero quizá no lleguen antes del final del festival. Entonces los elamitas ascenderéis solos. Vosotros nos acompañaréis, ¿verdad? Sí, pero solo durante los primeros 4 días. Luego debemos volver, mientras que vosotros, afortunados, seguiréis adelante. ¿Por qué nos consideras afortunados? Ansío subir hasta la cima. Una vez tiré con las cuadrillas superiores y alcancé una altura de 12 días de subida, pero eso es lo más alto que he estado. Vosotros iréis mucho más arriba. Lugatum sonrió con tristeza. Os envidio, porque tocaréis la bóveda del cielo. Tocar la bóveda del cielo, abrirse paso por ella a golpe de pico,
Ilalum se sintió incómodo ante la idea. «No hay razón para envidiarnos», comenzó a decir. «Así es», dijo Nani. «Cuando hayamos terminado, todos los hombres tocarán la bóveda del cielo». A la mañana siguiente, Ilalum fue a ver la torre. Se detuvo en el patio gigantesco que la rodeaba. Había un templo en un extremo que habría sido impresionante si hubiera estado solo, pero apenas se apreciaba junto a la torre. Se podía sentir su absoluta solidez. Según contaban todas las historias, la torre había sido construida con una fuerza poderosa que ningún sigurat igualaba. Estaba completamente hecha de ladrillo cocido, mientras que los sigurats normales se construían con meros ladrillos de barro secado al sol, usando el ladrillo cocido solo en la fachada. Los ladrillos se unían con mortero de betún que empapaba la arcilla cocida y formaban una ligazón tan dura como los propios ladrillos. La base de la torre se parecía a las dos primeras plataformas de un sigurat normal. Había una plataforma cuadrada y gigantesca de unos 200 codos de lado y 40 codos de altura, con una triple escalinata en su fachada sur. Sobre la primera plataforma había otro nivel, una plataforma más pequeña a la que se llegaba solo por la escalera central. Era en lo alto de la segunda plataforma donde empezaba la torre propiamente dicha. Tenía 60 codos de lado y se alzaba como un pilar cuadrado que soportase el peso del cielo. En torno a ella se enroscaba una rampa suavemente inclinada, abierta en el muro, que rodeaba la torre de la misma forma en que una tira de cuero envuelve el mango de un látigo. No, mirando de nuevo, Ilalum vio que había dos rampas y que estaban entrelazadas. El borde exterior de cada rampa estaba recorrido por columnas no muy gruesas pero sí anchas, que proporcionaban un poco de sombra. Pasando la vista por la torre, vio franjas que se alternaban, rampa ladrillo, hasta que ya no podía distinguirlas, y la torre se alzaba aún más arriba, más allá de donde podía ver el ojo. Ilalum parpadeó, entornó la vista y se mareó. Dio un par de pasos torpes hacia atrás y se volvió con un estremecimiento. Ilalum pensó en el cuento que le habían contado de pequeño, el relato que seguía al del diluvio. Contaba que los hombres habían vuelto a poblar las 4 esquinas de la tierra, habitando más países de los que nunca había conocido antes, que los hombres habían navegado hasta los bordes del mundo y habían visto que el océano caía en la niebla para unirse a las aguas negras del abismo muy, muy abajo, que los hombres se habían dado cuenta de esta forma de la extensión de la tierra y les pareció pequeña, y desearon ver qué había más allá de sus fronteras, todo el resto de la creación de Yahvé, que miraron hacia el cielo y se preguntaron por la morada de Yahvé, situada encima los depósitos que contenían las aguas del cielo, y que hacía muchos siglos comenzó la construcción de la torre, un pilar del cielo, una escalera que los hombres pudieran subir para ver las obras de Yahvé, y que Yahvé pudiera bajar para ver las obras de los hombres. A Ilalum siempre le había parecido emocionante una historia de miles de hombres que trabajaran sin cesar, pero con alegría, pues trabajaban para conocer mejor a Yahvé. Se había sentido emocionado cuando los babilonios llegaron a Elam, buscando mineros. Sin embargo, ahora que se encontraba junto a la base de la torre, sus sentidos se rebelaron, insistiendo en que nada podía alcanzar hasta tan alto. Cuando miraba la extensión de la torre, ya no sentía como si estuviera sobre la tierra. ¿De verdad iba a subir por esa cosa? La mañana de la subida, la segunda plataforma se cubrió de un lado a otro, de sólidas carretas de 2 ruedas dispuestas en hileras. Muchas no estaban cargadas más que con comida de todo tipo, secos de cebada, trigo, lentejas, cebollas, dátiles, pepinos, hogazas de pan, pescado seco. Había un número incontable de grandes jarras de arcilla con agua, vino de dátiles, cerveza, leche de cabra, aceite de palma. Otras carretas estaban cargadas con el tipo de productos que se vendían en un bazar: recipientes de bronce, cestas de caña, rollos de tela, taburetes y mesas de madera. También había un buey engordado y una cabra a los que unos sacerdotes ponían capucha para que no pudieran ver a los lados y no temieran la subida. Serían sacrificados cuando llegasen a la cima. Luego había carretas cargadas con los picos y los martillos de los mineros y los elementos de una pequeña forja. Su capataz también había ordenado que se cargasen varias carretas con leña y hatos de cañas.
Lugatum estaba junto a una carreta comprobando las cuerdas que ataban la leña. Ilalum se acercó. ¿De dónde procede esta leña? No he visto ningún bosque desde que salimos de Elam. Hay un bosque al norte, de árboles que plantaron cuando se comenzó a erigir la torre. Los troncos talados flotan río abajo por el Éufrates. ¿Plantasteis un bosque entero? Cuando comenzaron la torre, los arquitectos sabían que para alimentar los hornos haría falta mucha más leña de la que se encontraban en la llanura, así que hicieron plantar un bosque. Hay cuadrillas cuyo trabajo es regar los árboles y plantar uno nuevo cada vez que se tala otro. Y Ilalum estaba asombrado. ¿Y eso aporta toda la leña que se necesita? La mayoría. Se han talado muchos otros bosques del norte y su madera se ha traído río abajo. Inspeccionó las ruedas de la carreta. Descorchó una botella de cuero que llevaba y echó un poco de aceite entre la rueda y el eje. Nani se acercó a ellos, mirando a las calles de Babilonia que se extendían ante ellos. Nunca en mi vida he estado ni siquiera a esta altura, desde la que puedo bajar la vista y ver una ciudad. Ni yo, dijo Ilalum, pero Lugatum se rió. Vamos, todas las carretas están listas. Pronto todos los hombres formaron parejas, cada una encargada de una carreta. Los hombres se colocaban entre las dos varas de la carreta que tenían cuerdas para tirar. Las carretas tiradas por los mineros se mezclaron con las de los tiradores habituales para asegurarse de que se mantuvieran el paso. Lugatum y otro tirador llevaban la carreta que iba detrás de la de Ilalum y Nani. Recordad, dijo Lugatum, permaneced a unos 10 codos por detrás de la carreta que va delante. El hombre de la derecha carga con todo el peso cuando se toman las esquinas y os turnaréis en esa posición cada hora. Los tiradores empezaron a conducir sus carretas por la rampa, y Ilalum y Nani se agacharon y pasaron las cuerdas de su carreta sobre hombros opuestos. Se incorporaron al tiempo, levantando la parte delantera de la carreta del pavimento. Ahora tirad, gritó Lugatum. Se inclinaron hacia las cuerdas y la carreta comenzó a rodar. Una vez que estaban en marcha, tirar parecía bastante fácil y se abrieron paso por la plataforma. Luego alcanzaron la rampa y de nuevo tuvieron que inclinarse mucho. «¿Esto es un carro ligero?», murmuró Ilalum. La rampa era lo suficientemente ancha para que un hombre caminase junto a la carreta si tenía que pasar. La superficie estaba cubierta de ladrillo con 2 surcos marcados por siglos de ruedas. Sobre su cabeza, el techo se alzaba formando una falsa bóveda con los anchos ladrillos cuadrados dispuestos en capas superpuestas hasta juntarse en el centro. Las columnas a la derecha eran tan anchas que la rampa parecía, en cierta medida, un túnel. Si no se miraba directamente a un lado, no se notaba necesariamente que uno estaba en una torre. ¿Cantáis mientras excaváis?, preguntó Lugatum. Cuando la piedra es blanda, dijo Nani. Cantad una de vuestras canciones de mineros entonces. La señal pasó hasta los demás mineros y en poco tiempo toda la cuadrilla estaba cantando. Mientras las sombras se achicaban, siguieron subiendo cada vez más arriba, protegidos del sol, rodeados tan solo de aire limpio. Hacía mucho más fresco que en los estrechos callejones de la ciudad a nivel del suelo, donde el calor de mediodía podía matar a los lagartos cuando cruzaban a toda prisa la calle. Mirando por el lado, los mineros podían ver el oscuro Éufrates y los verdes campos que se extendían leguas y leguas, cruzados por los canales que destellaban a la luz del sol. La ciudad de Babilonia era una complicada pauta de calles y edificios apretados, deslumbrantes con el yeso de los encalados. Cada vez se veía menos de ella, mientras en apariencia se iban acercando a la base de la torre y quedaba oculta por esta. Ilalum estaba tirando de nuevo de la cuerda de la derecha, la más cercana al borde, cuando oyó unos gritos procedentes del nivel inferior de la rampa ascendente. Pensó en parar y mirar por el lado, pero no quería interrumpir el paso y de todas formas no podía ver la rampa inferior con claridad. «¿Qué sucede ahí abajo?», gritó Lugatum a su espalda. «Uno de tus compañeros mineros tiene miedo a la altura. De vez en cuando hay un hombre así entre los que suben por primera vez.
Estos hombres se aferran al suelo y no pueden seguir subiendo, pero pocos lo sienten tan pronto. Ilalum lo atendió. Conocemos un miedo parecido entre los que quieren ser mineros. Algunos hombres no pueden soportar al entrar en las minas por temor a quedarse enterrados. ¿En serio?, gritó Lugatum. No había oído hablar de eso. ¿Cómo te sienta la altura a ti? No siento nada. Pero miró brevemente a Nani, y ambos supieron la verdad. ¿Sientes nervios? En las palmas, ¿verdad?, susurró Nani. Ilalum pasó las manos por la áspera fibra de la cuerda y asintió. Yo también lo sentí antes, cuando estaba más cerca del borde. Quizá deberíamos ir encapuchados como el buey y la cabra, murmuró Ilalum en broma. ¿Crees que nosotros también tendremos miedo a la altura cuando subamos más arriba? Ilalum reflexionó. Que uno de sus compañeros sintiera miedo tan pronto no era buena señal, pero no quiso preocuparse. Miles de personas subían sin miedo y sería estúpido que el de un minero les infectase a todos. Es solo que no estamos acostumbrados. Disponemos de meses enteros para aclimatarnos a las alturas. Para cuando alcancemos la cima de la torre, desearemos que fuera más alta. No, dijo Nani, no creo que entonces quiera seguir tirando de esta cosa mucho más. Ambos se rieron. Por la noche tomaron una cena de cebada y cebollas y lentejas. Y durmieron en los estrechos pasillos que penetraban en el cuerpo de la torre. Cuando despertaron a la mañana siguiente, los mineros apenas podían caminar de lo doloridas que estaban sus piernas. Los tiradores se rieron y les dieron un bálsamo para que se lo frotasen en los músculos y redistribuyeron la carga de las carretas para reducir la de los mineros. Para entonces mirar por el lado hacia que las rodillas de Ilalum se debilitasen. A esa altura soplaba un viento constante y adivinó que se haría más fuerte según subieran. Se preguntó si alguien había sido arrebatado por el viento de la torre en algún momento de imprudencia. Y la caída. Ese hombre tendría tiempo de recitar una oración antes de tocar el suelo. Ilalum se estremeció al pensarlo. Bautista Puente _2. Hola. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bautista Puente. Muchas gracias, espero les guste. Ilalum se estremeció al pensarlo. Aparte del dolor de las piernas de los mineros, el segundo día fue parecido al primero. Ahora podían ver a mucha mayor distancia y la amplitud de la tierra visible era pasmosa. Se veían los desiertos más allá de los campos y caravanas que parecían poco más que hileras de insectos. Ningún otro minero tuvo tanto miedo de la altura como para no poder continuar, y su ascenso prosiguió todo el día sin incidentes. Al tercer día, las piernas de los mineros no habían mejorado, y Ilalum se sentía como un viejo lisiado. Solo al cuarto día sintieron mejor las piernas y volvieron a tirar de sus cargas originales. La subida continuó hasta la noche, cuando se encontraron con la segunda cuadrilla de tiradores que llevaban carretas vacías rápidamente por la rampa descendente. Las rampas de arriba y de abajo se enroscaban la una en torno a la otra sin tocarse, pero estaban unidas por pasillos que atravesaban el cuerpo de la torre. Cuando las cuadrillas hubieron pasado completamente... ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué amable! Cuando las cuadrillas hubieron pasado completamente de una rampa a otra, intercambiaron las carretas. Los mineros fueron presentados a los tiradores de la segunda cuadrilla, y todos charlaron y comieron juntos esa noche. A la mañana siguiente, la primera cuadrilla preparó las carretas vacías para su regreso a Babilonia, y Lugatum se despidió de Ilalum y Nani.
Cuidad de vuestra carreta. Ha subido toda la altura de la torre más veces que ningún hombre. ¿También envidiáis a la carreta?, preguntó Nani. No, porque cada vez que llega a la cima debe recorrer todo el camino hasta abajo. Eso no podría soportarlo. Cuando la segunda cuadrilla se detuvo al finalizar el día, el tirador del carro detrás de Ilalum y Nani se acercó para enseñarles algo. Su nombre era Cuda. ¿Nunca habéis visto poner el sol a esta altura? Venid, mirad. El tirador fue hasta el borde y se sentó, con las piernas colgando por el lado. Vio que dudaban. Venid, podéis tumbaros y mirar por el borde si preferís. Ilalum no deseaba parecer un niño temeroso, pero no podía obligarse a sentarse ante un precipicio que se extendía miles de codos bajo sus pies. Se tumbó sobre el vientre, asomando solo la cabeza. Nani hizo lo mismo. Cuando el sol esté a punto de ponerse, mirad hacia abajo, al costado de la torre. Ilalum miró hacia abajo y dirigió rápidamente la vista hacia el horizonte. ¿Cuál es la diferencia en la puesta del sol aquí? Pensadlo. Cuando el sol se hunde tras los picos de las montañas del oeste, se hace oscuro en la llanura de Sinar. Sin embargo, aquí estamos más alto que las cumbres de las montañas, así que todavía podemos ver el sol. El sol debe bajar más para que aquí se haga de noche. Ilalum se quedó con la boca abierta al comprender. Las sombras de las montañas marcan el comienzo de la noche. La noche cae sobre la tierra antes que aquí. Cuda asintió. Se puede ver a la noche viajando torre arriba, desde el suelo hasta el techo. Se mueve rápidamente, pero deberíais poder observarla. Miró el globo rojo del sol durante un minuto y luego bajó la vista y señaló. ¡Mirad! Ilalum y Nani miraron hacia abajo. En la base del inmenso pilar, la diminuta Babilonia estaba a oscuras. Entonces la oscuridad subió por la torre como un toldo que se desenrollase hacia arriba. Se movía tan despacio que Ilalum podía contar los momentos que pasaban, pero luego se hizo más rápida según se acercaba, hasta que pasó sobre ellos más rápidamente que un parpadeo y se encontraron sumidos en el crepúsculo. Ilalum se dio la vuelta y miró hacia arriba, a tiempo para ver cómo la oscuridad ascendía rápidamente por el resto de la torre. Gradualmente el cielo se volvió menos luminoso mientras el sol se hundía bajo el borde del mundo a mucha distancia. Algo digno de verse, ¿no os parece?, dijo Cuda. Ilalum no dijo nada. Por primera vez supo lo que era realmente la noche, la sombra de la propia tierra arrojada contra el cielo. Después de subir durante otros 2 días, Ilalum se acostumbró un poco a la altura, aunque estaba a casi una legua del suelo. Podía soportar permanecer al borde de la rampa y mirar torre abajo. Se agarró a una de las columnas del borde y se inclinó cuidadosamente para mirar hacia arriba. Se dio cuenta de que la torre ya no parecía un pilar de superficie lisa. La torre parece ensancharse más arriba, dijo a Cuda. ¿Cómo es posible? Mira mejor. Hay balcones de madera que salen de los lados. Están hechos de madera de ciprés y cuelgan de cuerdas de lino. Ay. Ay, no, pues no sé. Eso no lo sé. Ilalum entornó la vista. ¿Balcones? ¿Para qué son? Están cubiertos de tierra para que la gente pueda cultivar verduras. A esta altura escasea el agua, así que el cultivo más frecuente es la cebolla. Más arriba, donde hay más lluvia, verás judías. ¿Cómo puede haber lluvia más arriba que no caiga aquí?, preguntó Nani. A Cuda le sorprendió que preguntase eso. Se seca en el aire al caer, por supuesto. Oh, por supuesto. Nani se encogió de hombros. Hacia el final del día llegaron al nivel de los balcones. Eran plataformas planas repletas de cebollas y sujetas con gruesas cuerdas que colgaban del muro superior de la torre, justo debajo de la siguiente hilera de balcones. En cada nivel, el interior de la torre tenía varias habitaciones estrechas donde vivían las familias de los tiradores. Se podía ver a las mujeres sentadas ante los umbrales cosiendo túnicas,
o en los jardines desenterrando bulbos. Los niños jugaban rampa arriba y abajo, pasando entre las carretas de los tiradores y corrían por el borde de los balcones sin miedo. Los moradores de la torre reconocieron fácilmente a los mineros y todos sonrieron y saludaron. Cuando llegó la hora de la cena, todas las carretas se detuvieron y la comida y otros productos fueron retirados para que los usase esta gente. Los tiradores saludaron a sus familias e invitaron a los mineros a compartir su cena. Ilalum y Nani comieron con la familia de Kuda y disfrutaron de una estupenda cena de pescado seco, pan, vino de dátiles y frutas. Ilalum vio que esta sección de la torre formaba una especie de ciudad diminuta dispuesta en fila entre dos calles. La rampa ascendente y la descendente había un templo donde se realizaban los rituales de los festivales. Había magistrados que resolvían las disputas. Había tiendas que se proveían de los productos de la caravana. Por supuesto, la ciudad era inseparable de la caravana. Ninguna podía existir sin la otra. Y sin embargo, cualquier caravana era en esencia un viaje, una cosa que empezaba en un sitio y terminaba en otro. Esta ciudad nunca había sido prevista como un lugar permanente, era simplemente parte de un viaje de varios siglos de duración. Después de cenar, preguntó a Kuda y a su familia: ¿habéis visitado alguna vez Babilonia? La mujer de Kuda, Alitum, respondió: no. ¿Para qué íbamos a hacerlo? Es un largo camino y aquí tenemos todo lo que necesitamos. ¿No sentís ningún deseo de caminar realmente sobre la tierra? Kuda se encogió de hombros. Vivimos en el camino hacia el cielo. Todo el trabajo que hacemos es para extenderlo más. Cuando abandonemos la torre seguiremos la rampa ascendente, no la descendente. Según subían los mineros, con el paso del tiempo llegó el día en que la torre parecía ser igual cuando se miraba hacia arriba o hacia abajo desde el borde de la rampa. Por debajo, el fuste de la torre se reducía hasta desaparecer mucho antes de que pareciera alcanzar la llanura a sus pies. De la misma forma, los mineros estaban aún lejos de poder ver la cima. Lo único que era visible era un trecho de torre. Mirar arriba o abajo era terrorífico, pues la seguridad de la continuidad había desaparecido. Ya no formaba parte del suelo. La torre podría haber sido un hilo suspendido en el aire, sin contacto ni con la tierra ni con el cielo. Hubo momentos durante esa parte de la ascensión en que Ilalum se desesperó, sintiéndose fuera de lugar y lejos del mundo. Era como si la tierra le hubiera rechazado por su infidelidad, mientras que el cielo se negaba a aceptarle. Deseó que Yahvé hiciera una señal que permitiera a los hombres saber que su afán gozaba de su aprobación. De otra forma, ¿cómo podían estar en un lugar que ofrecía tan pocos alicientes al espíritu? Los moradores de la torre a esa altitud no se sentían incómodos con su posición. Siempre saludaban a los mineros cálidamente y les deseaban suerte con su tarea en la bóveda. Vivían entre las humedades nieblas de las nubes, veían las tormentas desde abajo y desde arriba, recogían cosechas del aire y no temían en ningún momento que este fuera un sitio inapropiado para los hombres. No contaban con seguridades o ánimos divinos, pero la gente nunca conocía momentos de duda. Con el paso de las semanas, el sol y la luna alcanzaron alturas cada vez menores en sus viajes cotidianos. La luna inundaba el lado sur de la torre con sus rayos plateados, brillando como si el ojo de Yahvé los observase. Al cabo, estuvieron exactamente al mismo nivel de la luna cuando ésta pasaba. Habían alcanzado la altura del primero de los cuerpos celestes. Se esforzaron por distinguir los detalles de la cara devastada de la luna y se maravillaron en sus movimientos solemnes que despreciaba cualquier apoyo. Entonces se acercaron al sol. Era la estación veraniega, cuando el sol parece estar casi justo encima de Babilonia, lo que hacía que pasase cerca de la torre a esa altura. Ninguna familia vivía en esa sección de la torre, ni había ningún balcón, puesto que el calor era tan grande que quemaba la cebada. El mortero entre los ladrillos de la torre ya no era de betún, que se hubiera reblandecido y derretido, sino de arcilla, que había sido prácticamente cocida por el calor. Como protección contra las temperaturas diurnas, las columnas se habían ensanchado hasta formar un muro casi continuo que encerraba la rampa en un túnel con solo unas estrechas ranuras para dejar entrar el viento silbante y lanzas de luz dorada. Las cuadrillas de tiradores habían estado regularmente distribuidas hasta este punto, pero aquí era necesario un ajuste.
Salieron cada vez más temprano cada mañana, para conseguir mayor oscuridad durante el tiempo de tiro. Mientras estuvieron al nivel del sol, viajaron únicamente de noche. Durante el día intentaban dormir. Desnudos y sudorosos bajo la brisa caliente, a los mineros les preocupaba que, si conseguían dormirse, se conseguirían hasta morir antes de despertarse. Pero los tiradores habían hecho el viaje muchas veces y nunca habían perdido a ningún hombre, y al cabo del tiempo subieron por encima del nivel del sol, donde las cosas eran como habían sido más abajo. Ahora la luz del día brillaba hacia arriba, lo que parecía lo más antinatural del mundo. Los balcones tenían algunos tablones de menos para que la luz del sol pudiese entrar por ellos, con tierra en las pasarelas restantes. Las plantas crecían de lado y hacia abajo, doblándose para atrapar los rayos del sol. Luego se acercaron al nivel de las estrellas, pequeñas esferas de fuego que se extendían por todas partes, y Lalum había esperado que estuvieran dispuestas más densamente, pero incluso contando las estrellas diminutas invisibles desde el suelo, parecían estar muy dispersas. No estaban todas a la misma altitud, sino que ocupaban varias leguas de altura. Era difícil saber a qué distancia estaban, puesto que no había nada que indicara su tamaño, pero de vez en cuando una se acercaba más, permitiendo apreciar su asombrosa velocidad. Y Lalum se dio cuenta de que todos los objetos del cielo se desplazaban a velocidades parecidas, de forma que pudieran viajar en un solo día de un borde del mundo al otro. De día, el cielo era de un azul mucho más pálido de lo que parecía desde la tierra, señal de que se estaban acercando a la bóveda. Inspeccionando el cielo, Lalum se sintió sorprendido al comprobar que había estrellas visibles durante el día. No podía verse desde la tierra entre el brillo del sol, pero desde esta altitud se apreciaban claramente. Un día Nani se le acercó con aire urgente y le dijo: «Una estrella ha chocado contra la torre». «¿Qué?». Y Lalum miró a su alrededor lleno de pánico como si hubiera sufrido un golpe. «No, ahora no, hace mucho tiempo, más de un siglo. Uno de los moradores de la torre está contando la historia. Su abuelo lo vio». Entraron en los pasillos y vieron a varios mineros sentados en torno a un anciano apergaminado. Se incrustó en los ladrillos a una media legua por encima de aquí. Aún puede verse la cicatriz que dejó. Es como una picadura gigante. ¿Qué pasó con la estrella? Ardía y siseaba, y era demasiado brillante para contemplarla. Los hombres pensaron en sacarla para que pudieran seguir su curso, pero estaba demasiado caliente para acercarse a ella, y no se atrevieron a apagarla con agua. Al cabo de unas semanas se enfrió hasta formar una masa nudosa de negro metal celeste, tan grande como el contorno de los brazos unidos de un hombre. ¿Tan grande?, dijo Nani con la voz llena de asombro. Cuando las estrellas caían a la tierra por su cuenta, a veces se encontraban pequeños montones de metal celeste más duro que el mejor bronce. Este metal no podía ser fundido para forjarlo, así que se trabajaba a martillazos tras calentarlo al rojo. Con él se hacían amuletos. Así es, y nadie había oído jamás que una masa de este tamaño se hubiera encontrado en la tierra. ¿Podéis imaginar las herramientas que se podrían fabricar con ella? No intentasteis martillarla para hacer herramientas, ¿verdad?, preguntó Lalum horrorizado. Oh, no. Los hombres tenían miedo de tocarla. Todo el mundo descendió de la torre esperando el castigo de Yahvé por perturbar el funcionamiento de la creación. Esperaron durante meses, pero no hubo ninguna señal. Al cabo volvieron y sacaron la estrella del agujero. Está en un templo de la ciudad abajo. Hubo un momento de silencio. Luego uno de los mineros dijo: «Nunca he oído hablar de esto en los relatos sobre la torre. Fue una transgresión, algo de lo que no se habla». Según subían por la torre aún más arriba, el cielo se iba volviendo de color más claro, hasta que una mañana Lalum se despertó y se paró por el borde y gritó de la impresión. Lo que antes había parecido un cielo pálido era ahora como un techo blanco que se extendía muy por encima de su cabeza. Estaba ya tan cerca que podía ver la bóveda celeste, verla como un sólido caparazón que encerraba todo el cielo. Los mineros hablaban en voz baja, mirando hacia arriba como idiotas, mientras los moradores de la torre se reían de ellos.
Al continuar subiendo se sorprendieron de ver lo cerca que estaban en realidad. La falta de rasgos de la superficie de la bóveda les había engañado, haciéndola indetectable hasta que surgió, de repente, al parecer justo sobre su cabeza. Ahora, en lugar de subir al cielo, subían para alcanzar una llanura sin marcas que se extendía infinitamente en todas direcciones. Todos los sentidos de Ilalum estaban desorientados ante su visión. A veces, cuando miraba la bóveda, sentía como si el mundo se hubiera invertido de alguna forma, y le parecía como si tropezaba, caería para arriba, hacia la bóveda, y cuando le parecía que la bóveda estaba sobre su cabeza, sentía su peso opresivo. La bóveda era un estrato tan pesado como el mundo entero, y sin embargo carecía completamente de apoyo, y él temía lo que nunca había temido en las minas, que el techo cayese sobre él. Había otros momentos en los que parecía como si la bóveda fuera un precipicio vertical de altura inimaginable, que se alzara ante él, y la tierra, apenas perceptible tras él, fuera otro semejante, y la torre, una cuerda tensa entre los dos. O lo peor de todo, por un instante le pareció que no había abajo ni arriba, y su cuerpo no sabía en qué dirección debía sentirse atraído. Era como el miedo a las alturas, solo que mucho peor. A menudo se despertaba de un sueño poco reparador para encontrarse sudoroso y con los dedos atenazados intentando aferrar el suelo de ladrillo. Nani y muchos de los demás mineros tenían también los ojos enrojecidos, aunque ninguno hablaba de lo que perturbaba su sueño. Su ascenso se volvió más lento en lugar de ir más rápido, como había esperado Beli, el capataz. La vista de la bóveda inspiraba incomodidad en lugar de ansia. Los tiradores habituales se impacientaban con ellos, y Lalum se preguntó qué clase de persona producía vivir en esas condiciones. ¿Cómo evitaban caer en la locura? ¿Se acababan acostumbrando a esto? ¿Acaso los niños nacidos bajo un cielo sólido gritarían si vieran el suelo bajo sus pies? Quizá los hombres no estaban hechos para vivir en un sitio así. Si su propia naturaleza les impedía acercarse mucho al cielo, entonces los hombres deberían permanecer sobre la tierra. Cuando alcanzaron la cima de la torre, la desorientación desapareció, o quizás se habían vuelto inmunes. Allí, de pie en la plataforma cuadrada de la cima, los mineros contemplaron la visión más asombrosa que nunca hubieran visto ojos humanos. Muy lejos bajo ellos se extendía un tapiz de tierra y mar velado por la niebla, ondulando en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Justo por encima de ellos colgaba el propio techo del mundo, el límite superior absoluto del cielo, que garantizaba que su posición era la más alta posible. Ahí estaba todo cuanto podía verse de una sola vez de la creación. Los sacerdotes comenzaron una oración a Yahvé, dieron gracias porque se les permitiera ver tanto y pidieron perdón por su deseo de ver más. Y en la cima se dispusieron los ladrillos. Se podía oler el denso y áspero olor del alquitrán surgiendo de los calderos calientes en los que se fundía el betún. Era el olor más terrestre que los mineros habían olido en los últimos 4 meses, y sus narices se desesperaron por atrapar un soplo antes de que se lo llevase el viento. Allí en la cima, donde la sustancia que supuraba en las grietas de la tierra se volvía sólida para unir los ladrillos, la tierra estaba haciendo brotar un miembro que perforase el cielo. Allí trabajaban los albañiles, los hombres manchados de betún que mezclaban el mortero y colocaban ávidamente los pesados ladrillos con absoluta precisión. Más que nadie, estos hombres no podían permitirse marearse cuando veían la bóveda, pues la torre no podía separarse ni la anchura de un dedo respecto a la vertical. Estaban acercándose al final de su tarea y después de 4 meses de ascensión, los mineros estaban listos para empezar la suya. Los egipcios llegaron poco después. Eran de piel oscura y de constitución delgada y tenían barbillas escasamente pobladas. Habían tirado de carretas llenas de martillos de dolerita y herramientas de bronce y cuñas de madera. Su capataz se llamaba Senmut y discutió con Beli, el capataz elamita, sobre la forma de penetrar en la bóveda. Los egipcios construyeron una forja con lo que habían traído, como hicieron los elamitas, para volver a forjar las herramientas de bronce que perderían el filo durante la excavación. La bóveda en sí estaba apenas más allá de las puntas extendidas de los dedos de un hombre. Parecía lisa y fría cuando uno saltaba para tocarla.
Parecía estar hecha de un granito blanco de grano fino, sin marcas y sin ningún rasgo. Y ahí estaba el problema. Mucho tiempo antes, Yahvé había enviado el diluvio, liberando las aguas de arriba y de abajo. Las aguas del abismo habían brotado de las fuentes de la tierra y las aguas del cielo habían manado por las compuertas de la bóveda. Ahora los hombres veían la bóveda de cerca, pero no había compuertas que pudieran distinguirse. Escudriñaron atentamente la superficie en todas direcciones, pero no había aberturas, ventanas o grietas que interrumpieran la llanura de granito. Parecía que su torre se encontraba con la bóveda en un punto entre dos depósitos, lo que desde luego era una suerte. Si hubieran visto una compuerta, habrían tenido que arriesgarse a abrirla a golpes para vaciar el depósito. Eso significaría lluvia encinar, fuera de estación y más intensa que la lluvia de invierno. Causaría inundaciones a lo largo del Éufrates. La lluvia terminaría probablemente cuando el depósito quedase vacío, pero siempre cabía la posibilidad de que Yahvé los castigase e hiciese que la lluvia continuase hasta que la torre cayese y Babilonia se disolviese en una masa de barro. Wow. Aunque no había compuertas visibles, seguía existiendo un riesgo. Quizá las puertas no tuvieran cierres perceptibles para los ojos mortales y hubiera un depósito justo sobre ellos. O quizá los depósitos eran inmensos, de forma que incluso si las compuertas más cercanas estaban a muchas leguas de distancia, aún habría un depósito sobre ellas. Hubo mucha discusión sobre cuál era la mejor forma de actuar. Ciertamente Yahvé no permitirá que la torre sea barrida por el agua, argumentó Cuardusa, uno de los albañiles. Si la torre fuera un sacrilegio, Yahvé ya la habría destruido. Sin embargo, en todos los siglos que llevamos trabajando, nunca hemos visto la más mínima señal de disgusto de Yahvé. Yahvé secará cualquier depósito antes de que lo perforemos. Si Yahvé mirase este afán con tan buenos ojos, ya habría una escalera dispuesta para nosotros en la bóveda, respondió Eluti, un elamita. Yahvé no nos ayudará ni nos pondrá obstáculos. Si perforamos un depósito, nos las veremos con el asalto de sus aguas. Y Lalum no pudo mantener sus dudas en silencio en un momento como ese. ¿Y si las aguas son infinitas? Preguntó. Puede que Yahvé no nos castigue, pero puede permitirnos que hagamos caer nuestro propio juicio sobre nosotros. Elamita, dijo Cuardusa. Aunque seas un recién llegado a la torre, deberías saber que eso es imposible. Trabajamos por amor a Yahvé. Lo hemos hecho durante toda la vida, como nuestros padres de generación en generación. Unos hombres tan virtuosos como nosotros no pueden ser juzgados duramente. Es cierto que trabajamos con el más puro de los objetivos, pero eso no quiere decir que hayamos trabajado sabiamente. ¿Eligieron realmente los hombres el camino correcto cuando optaron por vivir sus vidas lejos de la tierra de la que fueron formados? Nunca ha dicho Yahvé que la elección fuera correcta. Ahora nos aprestamos a forzar al cielo a abrirse, aunque sabemos que hay agua sobre nosotros. Si nos equivocamos, ¿cómo podemos estar seguros de que Yahvé nos protegerá de nuestros propios errores? Y Lalum aconseja precaución, y yo estoy de acuerdo, dijo Beli. Debemos asegurarnos de que no desatamos un segundo diluvio sobre el mundo, ni siquiera lluvias peligrosas sobre Sinar. He discutido con Semut, de los egipcios, y me ha mostrado diseños que han empleado para sellar las tumbas de sus reyes. Creo que sus métodos pueden proporcionarnos seguridad cuando comencemos a excavar. Los sacerdotes sacrificaron al buey y a la cabra en una ceremonia en la que se dijeron muchas palabras sagradas y se quemó mucho incienso, y los mineros comenzaron a trabajar. Mucho antes que los mineros alcanzasen la bóveda, se había hecho evidente que limitarse a cavar con martillos y picos no sería práctico. Incluso si estuvieran haciendo un túnel horizontal, no conseguirían avanzar más de 2 dedos al día a través del granito, y hacer un túnel hacia arriba sería mucho más lento. En vez de eso, utilizaron el fuego. Con la leña que habían traído, se hizo una hoguera bajo el punto elegido de la bóveda, y se alimentó regularmente durante un día. Ante el calor de las llamas, la piedra se agrietó y desgajó. Tras dejar que el fuego se extinguiese, los mineros arrojaron agua sobre la piedra para agrandar las grietas. Entonces pudieron romperla en grandes trozos que cayeron pesadamente sobre la torre.
De esta forma pudieron avanzar casi un codo entero por cada día que ardía el fuego. A ver, espérenme un momentito. Listo. Ay, me perdí un poquito. Aquí está. Pudieron excavar un codo entero por cada día que ardía el fuego. El túnel no se alzaba directamente en vertical, sino que formaba un ángulo como el de una escalinata, de forma que pudieran construir una rampa de escalones para llegar hasta él desde la torre. El fuego dejaba las paredes y el suelo lisos. Los hombres construyeron una estructura de escalones de madera en la parte inferior para no resbalarse. Usaron una plataforma de ladrillo cocido para acercar la hoguera al final del túnel. Cuando el túnel hubo penetrado 10 codos en la bóveda, lo alisaron y ensancharon para formar una habitación. Una vez que los mineros retiraron toda la piedra que había sido debilitada por el fuego, los egipcios comenzaron a trabajar. No usaban fuego para cortar la piedra, solo con sus bolas y mazos de dolerita. Comenzaron a construir una puerta corrediza de granito en la bóveda celeste. ¡Wow! Primero quitaron piedra trozo a trozo para separar un inmenso bloque de granito de una de las paredes. Y Lalum y los demás mineros intentaron ayudar, pero les pareció muy difícil. La piedra no se desgastaba mediante la presión, sino que se reducía lasca a lasca, usando golpes de martillo de una fuerza determinada, y los más débiles y los más fuertes no servían de nada. Al cabo de unas semanas, el bloque estaba listo. Era más alto que un hombre y aún más ancho. Para liberarlo del suelo, cortaron ranuras alrededor de la base y metieron cuñas secas de madera. Luego metieron cuñas más pequeñas en las primeras para abrirlas y echaron agua en las grietas de forma que la madera se hinchase. En unas horas apareció una grieta en la piedra y el bloque quedó suelto. En la parte trasera de la habitación a la derecha, los mineros quemaron un pasillo estrecho que se dirigía hacia arriba formando una cuesta, y en el suelo frente a la entrada de la cámara cavaron un canal en cuesta descendente de un codo de profundidad. Así se formó una rampa continua y lisa que atravesaba el suelo inmediatamente frente a la entrada y terminaba justo a su izquierda. En esa rampa los egipcios cargaron el bloque de granito, tiraron y empujaron el bloque por el corredor lateral, donde apenas se encajaba, y lo sostuvieron en ese sitio con una pila de ladrillos planos de adobe dispuestos contra la pared inferior de la pared izquierda, como una columna que yaciese sobre la rampa. Con la piedra corrediza para detener las aguas, los mineros ya podían continuar su túnel con seguridad. Si quebraban un depósito y las aguas del cielo comenzaban a fluir por el túnel, romperían los ladrillos uno por uno y las piedras se deslizarían hacia abajo hasta descansar en el agujero del suelo, bloqueando completamente la entrada. Si las aguas fluían con tanta fuerza que empujaban a los hombres fuera de los túneles, los ladrillos de adobe se acabarían disolviendo y de nuevo la piedra se deslizaría hacia abajo. Las aguas quedarían contenidas y los mineros podrían empezar un nuevo túnel en otra dirección para evitar el depósito. Los mineros volvieron a usar el fuego para continuar el túnel, empezando en el extremo opuesto de la sala. Para que el aire circulase por la bóveda, se dispusieron oblicuamente pellejos de buey tensos sobre altos armazones de madera en la entrada del túnel en la cima de la torre. Así el viento constante que soplaba bajo la bóveda del cielo era guiado hacia arriba, y el túnel mantenía el fuego ardiendo y limpiaba el aire cuando se apagaba el fuego, de forma que los mineros pudieran cavar sin respirar humo. Los egipcios no dejaron de trabajar una vez que la piedra corrediza quedó lista, mientras los miembros atacaban con los picos el extremo
del túnel. Los egipcios se dedicaban a tallar una escalera en la piedra sólida, para sustituir los escalones de madera. Esto lo hicieron con las cuñas de madera y los bloques que quitaban del suelo inclinado que dejaban atrás de sí escalones. Así trabajaron los mineros, extendiendo el túnel cada vez más. El túnel siempre subía, aunque cambiaba de dirección regularmente como un hilo en una sutura gigante, de forma que su dirección general era directa hacia arriba. Construyeron otras salas con puertas corredizas, de forma que solo el segmento superior del túnel quedaría inundado si perforaban un depósito. Tallaron canales en la superficie de la bóveda, de los cuales colgaron pasarelas y plataformas. Comenzando desde estas plataformas a buena distancia de la torre, excavaron túneles laterales que se encontraban con el túnel principal muy adentro. El viento era guiado por estos túneles para proporcionar ventilación limpia del humo de la parte más profunda del túnel. Durante años continuó el trabajo. Las cuadrillas de tiradores ya no llevaban ladrillos, sino leña y agua para las hogueras. La gente empezó a habilitar los túneles más cercanos de la superficie de la bóveda, cultivando verduras que crecían hacia abajo en plataformas colgantes. Los mineros vivían allí al borde del cielo. Algunos se casaron y tuvieron hijos. Pocos volvieron a pisar la tierra. Con un trapo mojado envolviéndole el rostro, Ilalum bajó de los escalones de madera hasta encontrar piedra, después de haber echado más leña en la hoguera al final del túnel. El fuego duraría muchas horas, y él esperaría en los túneles inferiores donde el viento no estaba lleno de humo. Entonces se produjo un ruido distante de algo que se rompía, el ruido de una montaña de piedra que se partía en dos, y luego un rugido creciente. Y entonces un torrente de agua apareció bajando por el túnel. Durante un momento, Ilalum quedó helado de terror. El agua, sorprendentemente fría, chocó contra sus piernas, derribándole. Se levantó buscando aire, inclinándose contra la corriente, aferrando los escalones. Habían topado con un depósito. Tenían que llegar más abajo de la puerta corrediza más cercana antes de que se cerrase. Sus piernas deseaban saltar de escalón en escalón, pero sabía que no permanecería de pie si lo hacía. Y ser arrastrado por la corriente enfurecida probablemente le mataría. Yendo tan rápido como podía, bajó de escalón en escalón. Se resbaló varias veces, deslizándose hasta 12 escalones seguidos. Los escalones de piedra le arañaron la espalda, pero no sintió dolor. Todo el tiempo estaba seguro de que el túnel se vendría abajo y le aplastaría, o si no, la bóveda entera se abriría y el cielo aparecería bajo sus pies y caería a la tierra con la lluvia celeste. El castigo de Yahvé había llegado, un segundo diluvio. Un segundo diluvio. ¿Cuánto le quedaba para alcanzar la piedra corrediza? El túnel parecía extenderse sin fin, y las aguas fluían hacia abajo aún más rápido ahora. Estaba prácticamente corriendo escaleras abajo. De repente tropezó y chapoteó en agua poco profunda. Se había pasado el final de las escaleras y había caído en la sala de la piedra corrediza y había agua a la altura de sus rodillas. Se levantó y vio a Damquilla y a Uni, dos compañeros mineros, que acababan de verle. Estaban ante la piedra que ya bloqueaba la salida. ¡No! Gritó. ¡La han cerrado! Chilló Damquilla. No nos han esperado. ¿Falta alguien más? Gritó Auni sin esperanza. Quizá podamos mover el bloque. No hay nadie más, respondió Ilalum. ¿Pueden empujarla desde el otro lado? No pueden oírnos. Auni aporreó el granito con un martillo sin producir ningún sonido entre el estruendo del agua. Ilalum pasó la vista por la pequeña sala, notando solo ahora que había un egipcio flotando boca abajo en el agua. Murió al caer por las escaleras, aulló Damquilla. ¿No hay nada que podamos hacer? Auni miró hacia arriba. Yahvé, sálvanos. Los tres estaban de pie metidos en el agua que subía, rezando con desesperación, pero Ilalum sabía que era en vano. Su destino le había alcanzado por fin.
Yahvé no había pedido a los hombres que construyeran la torre o que perforaran la bóveda. La decisión de construirla era exclusivamente de los hombres, y morirían en esa empresa de la misma forma en que morían dedicados a cualquiera de sus tareas terrestres. Su virtud no les salvaría de las consecuencias de sus actos. El agua les llegaba al cuello. ¡Subamos!, gritó Hilalu. Ascendieron por el túnel trabajosamente, contra la corriente, mientras el agua subía tras sus pasos. Las pocas antorchas que iluminaban el túnel se habían apagado, así que subían en la oscuridad, murmurando oraciones que no podían oír. Los escalones de madera en la parte superior del túnel se habían salido de su sitio y estaban encajados más abajo. Pasaron sobre ellos hasta que llegaron a la lisa inclinación de piedra, y ahí esperaron a que el agua los llevase más arriba. Esperaron sin palabras, agotadas sus oraciones. Hilalu se imaginó que estaban en el gaznate negro de Yahvé, mientras el poderoso bebía hasta saciarse de las aguas celestes, listo para tragarse a los pecadores. El nivel del agua subió, y los llevó consigo, hasta que Hilalu pudo alzar las manos y tocar el techo. La fisura gigante desde la que emanaban las aguas estaba justo a su lado, solo quedaba una pequeña bolsa de aire. «Cuando la cámara esté llena podemos nadar en dirección al cielo», gritó Hilalu. No podía saber si le habían oído. Tomó aire por última vez mientras el agua llegaba al techo y nadó hasta entrar en la fisura. Moriría más cerca del cielo que ningún hombre antes que él. La fisura se extendía a lo largo de muchos codos. En cuanto Hilalu la atravesó, el estrato de piedra se deslizó de sus dedos y sus miembros aleteantes no tocaron nada. Por un momento sintió una corriente que lo transportaba, pero luego ya no estuvo seguro. Con nada más que oscuridad a su alrededor, de nuevo sintió ese horrible vértigo que había experimentado cuando se acercaba a la bóveda. No podía distinguir las direcciones, ni siquiera arriba y abajo. Se propulsó y pateó el agua, pero no sabía si se estaba moviendo. Inerme, quizá estaba flotando en agua calma, quizá estaba siendo arrastrado furiosamente por una corriente. Solo sentía un frío entumecedor. Nunca vio luz alguna. ¿No tenía este depósito una superficie a la que pudiera llegar? Entonces volvió a toparse con la piedra. Sus manos percibieron una fisura en la superficie. ¿Estaba de vuelta a donde había comenzado? Estaba siendo forzado a pasar y no tenía fuerzas para resistirse. Fue introducido en el túnel y chocó contra sus paredes repetidamente. Era increíblemente profundo, como el más profundo pozo de mina. Le parecía que sus pulmones iban a estallar, pero aún no había llegado el final del pasaje. Finalmente, no pudo contener más el aliento y éste escapó de sus labios. Estaba ahogándose, y la oscuridad que le rodeaba entró en sus pulmones. Pero de repente las paredes se abrieron y se alejaron de él. Estaba siendo transportado por una corriente de agua. Sentía aire sobre el agua, y entonces no sintió nada más. Hilalu se despertó con la cara apretada contra piedra mojada. No podía ver nada, pero podía sentir el agua cerca de sus manos. Se dio la vuelta y gimió. Le dolía todo el cuerpo, estaba desnudo y buena parte de su piel estaba rascada hasta sangrar o arrugada por la humedad, pero respiraba aire. Pasó el tiempo y finalmente pudo incorporarse. El agua fluía rápidamente en torno a sus tobillos. Caminando en una dirección, el agua se hacía más profunda, en la otra había roca seca al tacto. Parecía exquisito. Estaba completamente a oscuras, como en una mina sin antorchas. Con las yemas de los dedos desgarradas, tanteó su caminar por el suelo hasta que se alzó y se convirtió en una pared. Lentamente, como una criatura ciega, gateó de un lado a otro. Encontró la fuente del agua, una gran abertura en el suelo. Se acordaba. Había sido arrojado del depósito a través de ese agujero. Siguió gateando durante lo que parecieron horas. Si estaba en una caverna, era inmensa. Encontró un lugar donde el suelo se alzaba en una cuesta. Había un pasaje que conducía hacia arriba. Quizá le llevaría al cielo. Hilalu gateó, sin tener ni idea de cuánto tiempo transcurría, y sin preocuparse de que nunca podría volver sus pasos, pues no podía regresar por donde había venido. Siguió túneles que conducían hacia arriba,
donde los encontró, y hacia abajo cuando no tuvo más remedio. Aunque antes había tragado más agua de lo que hubiera creído posible, comenzó a sentir sed y hambre. Y al cabo vio luz y echó a correr para salir fuera. La luz hizo que cerrase los ojos con fuerza y cayó de rodillas con los puños apretados ante la cara. ¿Era esta luz de Yahvé? ¿Podrían sus ojos soportar verla? Unos minutos después fue capaz de abrirlos y vio un desierto. Había salido de una cueva en las estribaciones de una montaña y las rocas y la arena se extendían hasta el horizonte. ¿Era el cielo exactamente como la tierra? ¿Vivía Yahvé en un lugar como este? ¿O era este meramente otro reino de la creación de Yahvé, una tierra encima de la suya, mientras que Yahvé vivía aún más arriba? Un sol yacía cerca de las cumbres de las montañas a sus espaldas. ¿Estaba subiendo o bajando? ¿Habría días y noches allí? Y Lalo atisbó el paisaje arenoso. Una línea se movía por el horizonte. ¿Era una caravana? Corrió hacia ella gritando con la garganta reseca hasta que tuvo que detenerse para respirar. Una figura al final de la caravana le vio e hizo que la hilera se detuviese, y Lalum siguió corriendo. El que le había visto parecía ser un hombre, no un espíritu, y estaba vestido como alguien que atraviesa el desierto. Tenía un pellejo de agua listo, y Lalum bebió tanto como pudo, jadeando para recuperar el aliento. Finalmente se lo devolvió al hombre y dijo entrecortadamente: ¿Dónde está este lugar? ¿Ha sido atacado por bandidos? Nos dirigimos a Erech. Y Lalum se lo quedó mirando. ¿Pretendes engañarme?, gritó. El hombre se echó atrás y le miró como si se hubiera vuelto loco por el sol, y Lalum vio a otro hombre de la caravana que se acercaba a investigar. Erech está en Sinar. Así es, ¿no te dirigías a Sinar? El otro hombre estaba preparado para usar su bastón. Vine desde... Estaba en... Y Lalum se detuvo. ¿Conoces Babilonia? Oh, ¿hacia ahí te dirigías? Está al norte de Erech. Entre ellas hay un viejo viaje corto. La torre. ¿Has oído hablar de ella? Ciertamente, el pilar del cielo. Se dice que los hombres de su cima están haciendo un túnel para atravesar la bóveda del cielo. Y Lalum cayó sobre la arena. ¿Te encuentras mal? Los dos caravaneros mascullaron entre sí y fueron a hablar con los demás. Y Lalum no los observaba. Estaba en Sinar, había vuelto a la tierra, había subido más allá de los depósitos del cielo y había llegado otra vez a la tierra. ¿Le había traído Yahvé a este sitio para impedirle llegar más arriba? Sin embargo, Lalum no había visto todavía ninguna señal, ninguna indicación de que Yahvé se hubiera percatado de su presencia. No había experimentado ningún milagro que Yahvé hubiera realizado para colocarle allí. Hasta donde podía saber, simplemente había nadado desde la bóveda y había llegado a la caverna que había debajo. De alguna forma, la bóveda del cielo estaba debajo de la tierra. Era como si estuviera una junto a la otra, aunque estuvieran separadas por muchas leguas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían tocarse lugares que estaban distantes? La cabeza de Lalum le dolía de intentar pensarlo. Y entonces se le ocurrió: el cilindro de un sello. Cuando se pasa sobre una tablilla de arcilla blanda, el cilindro tallado dejaba una marca que formaba una imagen. Dos imágenes podían aparecer en extremos opuestos de la tablilla, aunque estuvieran lado a lado en la superficie del cilindro. Todo el mundo era como un cilindro de este tipo. Los hombres imaginaban que el cielo y la tierra eran los extremos de una tablilla, con el firmamento y las estrellas entre ellos, pero el mundo estaba envuelto sobre sí mismo de alguna manera fantástica, de forma que el cielo y la tierra se tocaban. Ahora estaba claro por qué Yahvé no había derribado la torre. No había castigado a los hombres por desear llegar más allá de los límites que tenían impuestos, pues el viaje más largo solo les volvería a llevar al lugar del que habían partido. Siglos de su trabajo no les mostrarían más extensión de la creación que la que ya conocían, pero a través de su empresa los hombres tendrían un atisbo de la inimaginable artesanía de la obra de Yahvé. Verían cuán ingeniosamente había sido construido el mundo. Mediante esta construcción, la obra de Yahvé estaba firmada y la obra de Yahvé quedaba oculta. De esta forma, los hombres sabrían cuál es su lugar.
Lalum se incorporó con las piernas débiles de asombro y buscó a los caravaneros. Volvería a Babilonia. Quizá vería de nuevo a Lugatum. Haría llegar la noticia a los hombres de la torre. Les contaría cuál era la forma del mundo. Y así terminó la Torre de Babilonia. Bueno, a mí me gustó, está muy padre. Como por más que escalas y por más que quieres ascender, llegas al mismo lugar. Pero no quiere decir que haya sido en vano. Es como cuando tienes un objetivo, pero no lo logras y pues todo el viaje fue importante y fue una experiencia y fue algo que te enseñó una u otra cosa. Y pues es muy, 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 muy enriquecedor todo lo que vivió y todo el viaje. Aunque pueda o no llegar a su objetivo, siempre dicen, ¿no? El viaje es lo importante. En este caso pudo, o se entiende que lo logró, y aprendió mucho sobre la tierra, sobre su mundo, la comprensión del cómo está compuesta la creación. Entonces aprendió mucho y quiso comunicarlo. Probablemente ya eso sea otra historia, el comunicar lo que se aprende, como bien te pueden creer, como bien no. Pero bueno, eso es muy personal, le sirvió a él y está muy padre cómo es que tiene la concepción de que entre más alto subes, llegas y regresas al mismo lugar. Está padre de imaginar como historia fantástica, ¿no? Se me antojaba como para que siguiera, como para que fuera más larga la historia, como que tiene mucho material para sacarle, pero pues así está. Así termina y pues me gusta. O sea, el final está padre. Y este es uno de los del libro, un cuento de los del libro. Y ya vimos el de Comprende, la historia de Babilonia. El siguiente que me gustaría leer es otro que se llama Dividido entre cero. Es muy matemático, pero está padre porque también te ponía a pensar otra vez sobre cómo está conformado el mundo. Todo, en general, todo el libro trata con historias de ese tipo, que te ponen a pensar sobre la composición de las realidades, de cómo vemos la realidad. Y ese es el que me gustaría leer, el Dividido entre cero, que también está padre. Y también está corto, no son muy largos los 20, a lo mejor 30 páginas. No digamos que son largas, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias al nuevo suscriptor, que creo que también donó. Muchas gracias. Y pues nos veremos mañana, ojalá que sí, entre el trabajo, entre leer, entre la vida y una pintura que tengo que hacer. Ojalá nos quede tiempo y nos vemos mañana.